Buenas tardes, ingeniero David, y buenas tardes a todos. Les agradezco por la participación. Tenía el compromiso de terminar esta segunda parte, hacer esta segunda parte en febrero, pero un compromiso en una refinería de la que acabo de salir me desplazó un mes la presentación. Pero bien, bueno, vamos a continuar. El objetivo, como les dije en noviembre del año pasado, es que se tengan en cuenta las experiencias eh, que se han vivido para el monitoreo interno de corrosión y que esas experiencias nos permitan a nosotros optimizar las actividades para que no se reprocesen los datos. Ahora sí. Bueno, yo debí haber empezado el año pasado a explicarles a ustedes que el monitoreo de corrosión puede hacerse intrusivo y no intrusivo. No lo hice, se me pasó, pero yo voy a complementar en esta oportunidad eh, para que tengamos en cuenta eh, cuándo puedo yo hacer y cuáles son las ventajas de un monitoreo interno intrusivo o de un monitoreo no intrusivo, que ya no es interno. Esa es la primera parte que voy a explicar. En la segunda, eh, me pareció muy importante entender que todavía hay personas que dudan de dónde colocar el cupón o dónde colocar la probeta para hacer el monitoreo interno de corrosión. Vamos a hablar de ese tema. También teniendo en cuenta que tuve unas entrevistas con personas que hacen directamente los trabajos en campo, se encuentra que hay muchas dificultades para entender cuándo se debe seleccionar adecuadamente una probeta de resistencia eléctrica. Entonces esa parte también me parece importante tocarla. Eh, las personas manifiestan, todos los clientes, los dueños de las plantas, los clientes, incluso las compañías de servicio, que los reportes que se están haciendo no son, eh, digamos, no se entrega información sobre cuáles son los mecanismos de daño que están ocurriendo. Entonces, me parece muy importante tocar ese tema, es más un tema desde el punto de vista de capacitación o desde el punto de vista de preparación para llegar a campo y poder tomar unos buenos datos y entender para qué son los datos. Finalmente, sí, uno de los problemas más grandes es la capacitación. Hay mucha rotación de personal que hace esto. Los ingenieros que ya tienen experiencia van avanzando en las empresas y los van subiendo de cargo y entonces pues van llegando nuevos. O se hace el contrato con otra empresa y seguramente no dan continuidad a los que venían manejando el monitoreo de corrosión y llegan unos nuevos. Falta mucha capacitación. ¿Para qué? Para toma de datos, para interpretar los datos, para entregar unos buenos reportes. Eso es lo que yo les vengo a explicar hoy para que, digamos, tengamos en cuenta y hagamos las cosas mejor. Muy bien. Entonces empezamos. ¿Cuándo decido yo que debe ser un monitoreo intrusivo o no intrusivo? Dependiendo de para qué voy a hacer el monitoreo. Si yo tengo un sistema muy crítico en corrosión, ese sistema, la mejor forma de obtener los datos y más rápido es hacer monitoreo interno de corrosión. Es intrusivo. Entonces, yo les expliqué la vez pasada los cupones y las probetas de corrosión y les comenté cuáles son las normas que aplican para cupones, cuáles para probetas. Y en este momento yo insisto en que si ustedes tienen sistemas críticos de corrosión, o si ustedes van a evaluar un tratamiento químico, o si van a evaluar un inhibidor de corrosión, ustedes tienen que utilizar cupones y probetas de corrosión. Tienen que ingresar al sistema. No hay nada que hacer. Eso es lo más rápido. Pero también se está aceptando internacionalmente y mucha gente se está pasando a hacer monitoreo no intrusivo. Y están utilizando sensores ultrasónicos, como el que tenemos ahí en
en la exposición de color amarillo, que son sensores ultrasónicos que van midiendo el espesor de pared remanente que va quedando. Pero sin embargo, estos sensores pues entregan datos a mediano y largo plazo. Entonces, si tú vas a hacer una medición, de pronto la gran diferencia se va a ver en 6 meses, en un año, en 2 años. Entonces, eso sirve como paradas programadas de planta o para paradas de plantas críticas. Entonces, se están pasando, pero hay veces que toca utilizar, y creo que nunca va a cambiar, que el monitoreo interno intrusivo es lo mejor. Muy bien, prosiguiendo con el monitoreo interno intrusivo, eh, me causó curiosidad que todavía, pues, me hicieron la pregunta, algunos de ustedes la vez pasada, sobre en qué posición horaria podíamos colocar una probeta. Entonces, o un cupón. Entonces, hay dos formas de interpretarlo, la pregunta. Una es respecto a la posición horaria. O sea, ¿dónde puedo yo colocar que me trabaje bien la probeta o el cupón? Yo digo en donde quiera. Lo que pasa es que lo más importante es la facilidad que usted tenga. Si usted en campo, como esta foto de la derecha, pues obviamente no tiene un cárcamo, no tiene un hueco, no la puede poner ahí no tiene un sitio donde colocar la probeta hacia abajo, no la puede colocar a las 6 p.m., la tiene que colocar a las 12, porque pues es el sitio donde usted tiene acceso, donde tiene la facilidad. Ahora, si esto está lleno de tuberías aéreas, pues imposible colocarla ahí. Entonces probablemente vas a tener que escoger, si tiene espacio, con dirección del flujo, o a las 3 de la tarde o a las 9 de la mañana. Entonces, todo depende. Ahora, también, ¿para qué tipo de servicios? Y cuál es la seguridad que usted obtiene con el tipo de servicio? Por ejemplo, para gas. Ustedes han entendido, por ejemplo, que en algunos sitios se hacen cárcamos para colocar el espacio suficiente para que la probeta se coloque a las 6 o el cupón se coloque a las 6 de la tarde. Porque en el gas, digamos, si estamos llegando a un city gate, a una ciudad, o si tiene un recorrido muy cercano a una ciudad, ese gasoducto, es muy difícil dejarlo expuesto a alguna condición en donde puede haber un escape y que pueda causar un daño, o sencillamente un vandalismo. Entonces, usualmente se utilizan los cárcamos para el gas. Pero todo también depende del presupuesto, ¿no? Si nosotros queremos en un sitio de estos colocar una probeta a las 6 de la tarde, pues nos toca aquí abrir un hueco, hacer una facilidad, colocar un cárcamo, en fin, es bastante complicado. Entonces, todo depende. Muy bien. Lo otro importante es la posición de la probeta o del cupón con relación a la tubería o al sitio donde está monitoreando. ¿Dónde la debo colocar? Y aquí debe haber una correlación entre el conocimiento que se tenga sobre el fluido que está causando la corrosión y el sitio donde yo deba colocar la probeta. Esto es lo que yo he llamado conocer o entender el mecanismo de daño que me está causando la corrosión o la picadura o la erosión. ¿Cuál es el mecanismo de daño? Entonces, pues obviamente si yo voy a monitorear, por decir algo, por la experiencia que tengo, un gas ácido, lo más probable es que yo coloque en una tubería vertical a las 12, coloque la probeta o el cupón más cerca a la superficie superior. Pero si yo voy a monitorear agua salubre, por decir algo, o un sedimento húmedo, lo más probable es que el mejor dato de corrosión lo tenga abajo en el fondo. O si voy a monitorear, por ejemplo, ácido carbónico o algún otro, o agua, por ejemplo, o agua salubre, en el centro, en la mitad, también puede ser un sitio bueno para monitorear la corrosión. Entonces, todo depende de aquel mecanismo de daño. Más adelante les voy a hablar sobre estos mecanismos de daño, eh, digamos, ¿dónde puedo yo estudiar los mecanismos de daño? ¿Qué debería yo hacer? ¿Qué consejo le doy al que va a monitorear la corrosión para que le saque gusto al dato que le está dando? Y si está teniendo unos datos y él diga, esto es por esta razón, me está sucediendo esto en este sistema. Y eso es quizás lo más importante. Muy bien. Les comenté al principio que
me llevé la sorpresa hablando con personas que trabajan en monitoreo de corrosión y que lideran esos procesos, que ellos, cuando les envían un técnico o cuando tienen un ingeniero nuevo o un ingeniero con poca experiencia, van a tomar un dato o van a hacer un cambio de probeta, no tienen el conocimiento de cómo seleccionar mejor la probeta. Para el tema de resistencia eléctrica, pues obviamente las probetas tienen un span y tienen una sensitividad. Y dependiendo de la velocidad de corrosión que usted ya sepa que tiene el tubo, que tiene el sitio donde usted va a monitorear, usted debería escoger la mejor probeta para que pueda tener una eficiencia en el dato, un dato muy bueno, y también usted pueda tener un daño en la probeta menor y pueda tener un equilibrio y pueda hacer una buena selección. Entonces, por ejemplo, ya hoy en día no, casi no se fabrican o ya no se fabrican probetas muy sensitivas tipo alambre ni tipo laminilla, que eran las S4, la T4, la S8, porque esas probetas prácticamente, ese alambrecita, esa laminilla produce mucho ruido electrónico y ese ruido eh, hace que uno disperse los datos demasiado de la velocidad de corrosión y no va a obtener un dato confiable. Pero aún en algunas bodegas yo veo, yo vi por ejemplo en alguna bodega que todavía hay probetas de estas almacenadas y las van a tener que utilizar. Entonces tenemos que entender cómo saberla utilizar bien. Casi todas las probetas que vienen ahora ya son tipo cilíndricas, pero quizás la nueva tecnología de Microcore que desarrolló una mejor probeta en donde la sensibilidad es muy superior a lo que es tener un alambre o tener una laminilla. Entonces eso reemplazó y mató cualquier cosa en términos de sensitividad y en términos de selección. Pero aún existen probetas eh, de este tipo y pues hay que seguir manejando bien esa tecnología. Entonces, dependiendo de la sensitividad, usted va a obtener respuesta de la velocidad de corrosión más cercana a la realidad que está ocurriendo en el sistema. Si usted tiene una probeta, por ejemplo, tipo T4, que es una probeta muy sensible, la S4 es la más sensible, la más sensitiva, en una velocidad de corrosión que usted, digamos, óptima para medir con una probeta T4 es de 2 a 8 mpy, milésimas de pulgada por año de velocidad de corrosión. Usted la respuesta no la tiene cuando usted inmerse la probeta, tiene que esperar un tiempo y su respuesta puede ser de 12 horas. 12 horas, pues si hace una inmersión a las 10 de la mañana y se le acabó el turno a las 6 de la tarde, pues obviamente ya le toca al otro día y ya va a tener un dato confiable. Pero no puedes entregar el dato inicial porque el dato inicial no es confiable. Entonces hay una respuesta dependiendo de la probeta. Una probeta T10 que ya es cilíndrica de una probeta normal, si no microcore, sino una normal, va a tener una respuesta o que vas a medir entre 5 y 20 mpy, la respuesta es de más de 18 horas. Y puedes durar hasta 2 días para tener una buena respuesta, tal vez en una probeta cilíndrica de más span. Entonces, hay que saber entender eso para saber qué es lo que estás midiendo allá. O sea, qué probeta está puesta en el sistema y qué es lo que estás midiendo y cuándo debes tomar el dato. Eso es quizás de las cosas más importantes. Ahora, pues esta carta nos ayuda a entender un poco más eh, el uso de la probeta. Esta barra azul en la mitad, por ejemplo, en esta S4, me está indicando que velocidades de corrosión entre 1 y 4 mpy son las óptimas para medir con este tipo de probeta. ¿Sí? La T4, digamos entre 2 y 8 mpy y así sucesivamente. Una cilíndrica como la T20, por ejemplo, que es muy común, me mide entre más o menos 10 y 40 mpy. ¿Qué pasa si yo instalo una probeta S4 para medir una velocidad de corrosión de 20 mpy? Pues él me la mide y me da una respuesta rápida. Pero esa probeta no va a durar un año. Esa probeta va a tener una vida de reemplazo mucho más rápida y de pronto va a durar meses, no más un mes. Entonces,
pues hay que tener cuidado en eso porque no puedo gastar la plata en utilizar la probeta que no es, en el sitio que no es. Al contrario, si yo utilizo una probeta T50 o T20 para medir un MPY, este tipo de velocidad, pues entonces esa probeta me va a marcar cero. ¿Sí? Al tiempo que yo requiero el dato, va a ser muy difícil encontrar el dato porque no es la sensitividad para la probeta. Esta carta, pues aún aplica porque pues realmente todavía hay probetas de este tipo en el mercado, pero esta carta ya no aplica para Microcore. Microcore, como vamos a ver más adelante, tiene una sensitividad muy alta y es una probeta, son probetas que cortan realmente el ruido electrónico porque tienen un diseño específico. Pero para las que siguen sí debemos entender con qué estoy midiendo la velocidad de corrosión. Muy bien, entonces pues yo encontré en muchos de los ingenieros de campo en estos días que tuve la oportunidad de trabajar en una refinería, encontré que los reportes en las personas, como lo vamos a ver de pronto más adelante en alguna gráfica, esos reportes de probetas de resistencia eléctrica normales, comunes, la toma de datos es muy dispersa y realmente uno tiene que hacer muchas maromas para poder hacer una gráfica y poder decir, bueno, ¿qué filtro acá? ¿Qué debo hacer de filtro por el ruido electrónico? Entonces lo mejor que hay que hacer es utilizar probetas microcore. Estas probetas contienen unos componentes de alta resolución para cualquier tipo de ambiente, hasta ambientes ácidos, crudos muy ácidos, crudos agrios, con alto número de neutralización, que son los crudos ácidos. Estas probetas tienen una sensitividad 100 veces mayor que las normales de corriente eléctrica. Y tienen una respuesta muy rápida. En 15 minutos usted ya no tiene que esperar horas, ya no tiene que esperar un turno o 2 turnos para poder tener la lectura. La tiene más rápida. Entonces son probetas, realmente la probeta Microcore es una probeta con un diseño muy específico, muy buena. Va a tener una lectura muy rápida y muy confiable. Vamos a pasar esa. Esa sensitividad de la probeta en la parte a 262.144 es una resolución muchísimo mejor con relación a de 1 a 1000 que tiene la probeta de resistencia eléctrica estándar. Entonces nosotros prácticamente tenemos una sensibilidad 40 o 100 veces mejor, lo podemos ver en esta gráfica. Esta es la gráfica de la probeta de Microcore en términos de MPI con relación al tiempo de respuesta en horas. Y estas son las diferentes probetas, aquí la T50 que es la cilíndrica, la estándar, la T20, la T10, etcétera, la S4, que es la probeta de mayor sensitividad de las estándar, está en esta parte de la curva. Y esa probeta, pues realmente le da a uno un valor, pero a pesar de ser cilíndrica la probeta de Microcore, la probeta de Microcore tiene una sensibilidad, una sensitividad mucho mejor y un filtro hacia la parte de los ruidos electrónicos mucho mejor y son unos datos más confiables de manejar. Más adelante vamos a ver una gráfica, cómo la probeta de Microcore con su software nos entregan un dato mucho más confiable de no patinar un poco más en el campo. Pero en todo caso, pues estamos trabajando aún con estas probetas y nos toca amoldarnos con algunas cosas, pero yo sí sigo recomendando que si por tecnología salió Microcore en algunos sistemas críticos y sobre todo en el control del tratamiento químico, es lo mejor que uno puede tener estas probetas para controlar la eficiencia de un inhibidor de corrosión. Es buenísima. Este es el diseño de la probeta Microcore. Que realmente el cilindro tiene adentro otro cilindro, pero el cilindro que se humecta es el de afuera y el que se deteriora es el de afuera. Ese es el elemento que realmente está cambiando físicamente por corrosión.
mientras que el de adentro, que es un elemento sensor de base, él no va a cambiar. Entonces, es por eso que digamos, la eficiencia del ruido electrónico es muy alto y la medida es mucho más precisa. Este cilindro de referencia nos ayuda muchísimo porque nunca se humecta, pero está metido dentro del cilindro del sensor de la probeta Microcore, que realmente es la parte de afuera la que se humecta y la que realmente va cambiando físicamente para obtener la referencia de la resistencia eléctrica. Entonces, este es uno de los grandes diseños, de las grandes evoluciones que ocurrieron últimamente con el sistema, con el monitoreo interno de corrosión. Además, que cuando hay cambios de temperatura, este diseño de doble cilindro hace que se compensen los efectos de temperatura para dar una medida más real, más estable. Aquí tenemos unos resultados comparativos entre una probeta de resistencia eléctrica tradicional contra una microcore. Y es realmente impresionante ver la cantidad de ruido que yo puedo tener con una probeta de resistencia eléctrica. Los ingenieros, cuando van a hacer el reporte, van a tener que filtrar una gran cantidad de datos, como que suprimirlos, suprimir una gran cantidad de datos y tratar de hacer una curva con estos datos. Se requiere mucha experiencia, mucha experticia para hacer eso, mucho entendimiento de cómo puede evolucionar la velocidad de corrosión con una cantidad de datos así como estos. Y, por ejemplo, la ingeniera que está encargada del monitoreo interno de corrosión en la refinería donde estaba me decía, es que es terrible, es imposible verlo así. Entonces yo le decía, bueno, Microcore presenta la curva más real, más ideal, porque filtra todo este ruido y filtra todas estas cosas y puede tener usted una gráfica más real de su velocidad de corrosión. Bueno, si está aumentando la gráfica va para arriba. Aquí pues está más o menos en el mismo valor con el tiempo. Y esta es los resultados de probetas de Microcore con relación a un ensayo que se hizo en unos pozos. En esta primera parte, digamos que este es uno de los pozos, este es otro pozo, este es el otro pozo. Y en esta primera parte, hasta acá no se colocó inhibidor de corrosión. Entonces, pues obviamente la pendiente de la velocidad de corrosión es bastante alta para este inhibidor. Esta es un poco menos tendida, esta es otro poco menos tendida. Y cuando nosotros, esta sin inhibidor, esta es la velocidad de corrosión con las probetas. Y cuando agregamos un inhibidor se ve de una vez. Como estamos hablando de un pozo, pues entonces la inyección de inhibidores por baches, ¿no? Entonces apenas agrego en el bache y el inhibidor está actuando, pues entonces se mitiga la velocidad de corrosión. En este caso, este es uno de los pozos, cómo se mitigó, este es con el otro inhibidor, este es con el otro, y así sucesivamente. Cuando se va, digamos, acabando el inhibidor, la parte residual, las partes por millón residuales del inhibidor, pues vuelve a tratar de coger la misma curva, la misma pendiente, y así sucesivamente. Entonces uno va mirando efectivamente con una probeta Microcore cómo es la efectividad de un inhibidor de corrosión. Estas probetas realmente le dan a uno la tendencia real de la velocidad de corrosión y el comportamiento con relación a un inhibidor y el comportamiento con el tiempo. Realmente para evaluar un tratamiento químico es quizás lo mejor. Es el mejor producto que yo he visto desarrollado en el comercio. Este análisis uno también lo puede, digamos, combinar, parametrizar con lo que son los mecanismos de daño. Más adelante hablamos de los mecanismos de daño. Bueno, eh, hablando con todas las personas que en este tiempo, desde el año pasado hasta ahora, tuve la oportunidad de hablar con relación a sus experiencias en monitoreo de corrosión, mm, me contaban que una de las deficiencias grandes que se tenía era la capacitación. Es que el personal realmente esté capacitado para hacer este trabajo. Bueno, claro, los ingenieros de corrosión, como les decía, van haciendo esta actividad por un tiempo
El ingeniero hoy en día es muy inquieto. Es un ingeniero que se ha solidificado en términos técnicos y administrativos. Entonces va evolucionando dentro de una empresa y va creciendo y lo van cambiando de posición. Entonces va llegando gente nueva y la gente nueva pues ya no tiene la misma experticia y experiencia del ingeniero. Mientras el ingeniero está atendiendo una reunión, no puede asesorar al ingeniero nuevo de campo. Realmente mi consejo es que la capacitación es algo de no acabar, es algo de toda la vida. Hay que estar capacitando a la gente, hay que estar entrenando a la gente. ¿Entrenándola en qué? Entrenando en la toma de datos de campo, porque es muy importante que el personal entienda cómo funciona un equipo para tomar los datos, cómo funciona el equipo, eh, entienda qué tiene allá en el campo instalado, qué tipo de probeta, qué tipo de sistema tiene. Cuando tenga los datos, entonces, ¿cómo interpretar los datos? Eso es supremamente importante. Y, y cómo debe entregar el reporte. Entonces, yo diría que entre comillas son como quejas que da el dueño de las plantas o como recomendaciones o consejos. Oiga, ¿por qué no se mantiene permanentemente un programa de capacitación? En la medida en que va saliendo una tecnología nueva, capacitemos la gente. En que van cambiando las condiciones de un equipo, capacitemos la gente. Así sea el equipo viejito, capacitemos la gente. Estemos encima de los ingenieros nuevos porque pues ellos son los que nos van a dar a nosotros, nos van a dar la información, lo que están haciendo en campo. Yo traje a colación este TU500 que es un equipo Bluetooth que mide velocidades de corrosión LPR y que mide también ER. Pero noté, por ejemplo, en ese sitio, en ese campo, que la mayor parte de la gente que va a tomar los datos o que está tomando los datos no sabe manejar el equipo, no sabe, ni siquiera sabe cómo colocarle las pilas al equipo. Entonces, me pareció muy curioso. Eh, Incluso de, el líder me expresó, yo no sé manejar el equipo. Bueno, él es el líder, él sabe mucho de corrosión y está bien si él no sabe, pero hay que hacer entender a los demás, a los que él tiene, que hay que capacitarse en el manejo del equipo, en cómo se debe el equipo instalar en campo para tomar el dato, que en cuanto, si lo voy a hacer Bluetooth, a qué distancia voy a recoger el mejor dato, no es a 100 metros, es a 20 metros, a 50 metros, a qué distancia debo estar. Entonces, bien importante entender el equipo, eh, que se tenga el manual, estos equipos tienen su manual, que desde el momento en que se destapa de la caja donde viene el equipo, al momento en que se colocan las pilas, hasta el momento en que se empieza a manejar las teclas, el teclado del equipo. Entonces yo decía, bueno, no podemos seguir. Si cambia la gente, si llega gente nueva, la gente debe llegar o con un certificado de que tiene una proficiencia, de que sabe manejar el equipo y de que sabe hacer esta actividad. No porque yo soy ingeniero de corrosión, no porque yo soy ingeniero metalúrgico, mecánico o ingeniero químico, voy a medir con el equipo. No, es que tiene que entender qué es lo que va a hacer. Entonces, me pareció muy curioso que la gente expresara de esta manera su inconformidad por la falta de capacitación. Entonces, nosotros, los que representamos esta firma COSASCO y las personas que estamos haciendo medición, liderando la medición de velocidades de corrosión, de monitoreo interno de corrosión, debemos estar permanentemente diciéndole a todos, a los dueños de las empresas, a las empresas de servicio, a la gente, al personal que va a hacer este trabajo, que se capacite, que lea el manual, que entienda el manual, que entrene sobre el manual, que haga cosas. Y de pronto también nosotros, los que tenemos aquí la bandera de COSASCO, entender que de pronto es una posibilidad para poder en un futuro sacar unas certificaciones para que se editen cursos y se certifique la gente en este tipo de actividades y de tareas. La interpretación de los datos. Vuelta aquí con estas curvas que me presentaron, que me pasaron por ahí algunas personas. La cantidad de ruido que se tiene, aquí ya se baja. Pero estos datos que son entregados en una de las plantas de pérdida de metal,
son hechos a mano, son realizados no por el software, sino son hechos a mano porque pues con tanto ruido la persona dice, bueno, yo voy eliminando este ruido, voy eliminando este ruido, y aquí pues, se da una tendencia de la velocidad de corrosión. Bueno, está bien, está bien. Lo más importante es que la interpretación de los datos le pueda llegar al dueño de la planta, dándole también la recomendación de qué es lo que tiene que hacer. Con esas velocidades de corrosión tendrías que hacer algo. Vas a cambiar un haz de tubos de un intercambiador de calor, porque con esa velocidad de corrosión no te va a llegar a la vida útil que has programado ese haz de tubos. O vas a cambiar la tubería, o qué vas a hacer. Entonces, hay mucha información errónea en los datos, o tal vez no errónea, sino mal interpretada o mal entregada. Y eso es una responsabilidad de todos nosotros los que manejamos el tema de corrosión. Es una gran responsabilidad. El reporte. El reporte, pues yo pude mirar algunos reportes y son reportes muy escuetos, ¿no? Son reportes que entregan solamente datos, no llevan un análisis más profundo. Entonces, aquí lo que yo quiero recomendarle a todos los que trabajamos en esto es que entendamos para qué se va a hacer la toma de datos en el monitoreo interno de corrosión. Yo les puedo decir que uno de los éxitos que yo he tenido en mi vida ha sido que adicional a entender cómo tomar bien el dato, es trabajar de la mano con el ingeniero de proceso de una planta. Yo cogía y me iba para ingeniería de proceso de una unidad de crudo y les preguntaba, oye ingeniero, imagine que me está dando esta corrosión. Ese fluido de ahí, esa gasolina, ¿qué lleva? Adicional a la gasolina, ¿qué producto lleva? Usted está midiendo alguna cromatografía líquida ahí y me puede dar los datos. Usted me puede dar las temperaturas, usted me puede dar las presiones, me puede dar la velocidad. O sea, ¿qué es lo que me está causando ese daño? ¿Por qué la velocidad de corrosión es mayor a 5 mph? Porque tengo 15, 20 mph ahí en ese sistema. Si yo no puedo tener 15, 20 porque se va a romper la tubería. Trabajar con el ingeniero de proceso es el aporte más grande que uno tiene cuando uno está analizando corrosión. Entonces, en estos días que tuve la oportunidad de trabajar en una inspección, el ingeniero de al lado, que tiene 3 años menos que yo tengo 65, el ingeniero Camargo me decía, ingeniero, ¿qué mecanismo de daño vamos a buscar allá en esa torre? ¿Por qué los mecanismos de daño no están como tan explícitos en el plan de inspección que me entregaron? Entonces yo le dije, pues vamos a buscar la información. Vamos a trabajar con los ingenieros de proceso. Vamos a trabajar con la gente que maneja la planta, el operador. Y lo logramos. Logramos en una semana entender qué era lo que estaba pasando allá. Y usted sabe que cuando uno, eso mientras ponían el andamio y mientras hacían cosas, pero mientras uno planea y mientras colocan el andamio, yo entiendo los mecanismos de daño que pueden suceder allá, analizando un RBI, por ejemplo, analizando la química, analizando con el ingeniero de proceso lo que puede ocurrir. Y cuando yo voy a inspeccionar, ya sé dónde tengo que ir a mirar, porque ya sé que si es en la cima, o es en la parte media, o es en la boquilla, o es donde está la válvula, o en fin, porque uno ya entiende más. Y ese tal vez ha sido uno de los éxitos que yo he tenido en mi carrera. Trabajar de la mano con el que más sabe de un tema que yo no sé, ingeniería de proceso. ¿Qué pasa cuando cambian un crudo en un tanque? ¿Qué trae ese crudo? Trae un crudo con mayor número de neutralización. ¿Tiene mayores ácidos? ¿Tiene más azufre? ¿Qué hace ese azufre? ¿Qué hacen esos ácidos? ¿Cómo me afecta el fondo del tanque? ¿Cómo me afecta las boquillas? ¿Cómo me afecta el techo del tanque? ¿Tiene gases? Y obviamente eso no lo sé yo, pero yo lo tengo que entender para poder hacer un buen monitoreo de corrosión o una buena inspección. Entonces, yo siempre les aconsejo que cuando alguien está haciendo un reporte y no se tiene la experiencia,
vayan de un experto y le preguntan. Le, oye, aconséjeme, ¿qué puede estar pasando acá? Mire, yo estoy monitoreando esta línea que está a la salida de este intercambiador. Entonces, seguramente el experto le va a decir, hágame el favor y me trae toda la ingeniería de proceso de esa parte de la planta. Entonces me tiene que entregar velocidades, me tiene que entregar contaminantes, me tiene que entregar de todo. Y comienza a ponérsele un valor agregado al reporte. Y eso es tal vez, claro que yo también critico un poco las empresas de hoy en día que contratan el monitoreo de corrosión, porque cada vez le bajan el precio a la toma de datos. Entonces, yo digo, bueno, si le bajan el precio, la empresa que está prestando el servicio, ¿cómo le va a pagar a un experto para que analice los datos si no tiene de dónde sacar para pagarle, ¿no? Entonces yo le criticaba eso a la empresa donde estaban estos días, le criticaba eso, le decía, pero si no, si quieres un valor agregado en el reporte, pues págale un poquito más. Págale un poco más para que él pueda tener un experto. Entonces, el consejo que más les doy a los que monitorean corrosión es que empiecen primero a entender cuáles son los mecanismos de daño que hay en la industria del petróleo. Y para eso está la API 571. Eso es una Biblia. Ahí es una Biblia, ahí está todo lo que es corrosión por azufre, corrosión por H2S, corrosión por cloruros, por ácidos politiónicos, absolutamente corrosión del agua salubre, corrosión de todo. Incluso hay un libro que se llama el Material Construction Manual, que maneja las velocidades de corrosión de los diferentes crudos y de los cortes de los crudos. Entonces, entendiendo este API, estudiando el API, nosotros vamos a darle como más realce a lo que voy a hacer en campo con el monitoreo interno de corrosión. A mí me pareció interesante el apéndice A de anomalías del API 1160. El API 1160, digamos que es el que maneja prácticamente como la integridad de los ductos que manejan fluidos líquidos peligrosos. El API 1160, pero tiene ese apéndice que es una Biblia también. Tiene ese apéndice A de las anomalías, le enseña a uno cuáles son los mecanismos de daño que puede uno encontrar en los diferentes crudos o los diferentes líquidos peligrosos. Entonces tenemos el API 571 y el API 1160. El API 579 lo que hace es evaluación de los mecanismos de daño, porque es Fitness for Service. Pero ahí están también los mecanismos de daño. Y si uno va leyendo, va entendiendo. Muy importante, cada vez que se llegue a una planta a medir una velocidad de corrosión, antes de hacerlo, entienda cuál es el mecanismo de daño que le puede causar velocidad de corrosión adversa o que puede causar corrosión o erosión a lo que usted está midiendo, y si no lo sabe, o lo estudia o lo pregunta con el ingeniero de proceso. Ese es, yo quizás, me decía alguien, ¿por qué usted trajo un ingeniero químico eh, para, para inspeccionar la torre atmosférica de crudo de la refinería, cuando yo trabajaba en la refinería? Entonces les dije, porque es que me pareció curioso que él primero fue ingeniero de proceso durante 10 años de unidades de crudo. O sea, el tipo se sabe en dónde realmente están todos los contaminantes de una unidad de crudo y dónde puede producir corrosión. Y los 15 últimos años, él era inspector de unidades de crudo. Entonces el tipo él combinaba dos cosas impresionantes, que era la ingeniería de proceso de una unidad de crudo y la inspección. Entonces, pues obviamente eso le daba un valor agregado a todos los datos que él daba como soporte en una planta. Es como cuando me dicen que es mejor que yo le enseñe a un inspector a hacer buzo para inspeccionar en una plataforma los tubos dentro del mar, o enseñarle a un buzo que sea inspector. Esta última es mejor, porque el inspector se me puede morir allá. Entonces uno tiene que tener como la idea de qué es lo que va a hacer. Muy bien, pero el reporte sí debe llevar realmente el concepto de un experto. Eso da mucho valor agregado. Bueno, digamos que todo esto que hemos visto ha estado relacionado con el monitoreo interno de corrosión. Hay algunos ingenieros que quieren pasarse al método no intrusivo. Es decir,
no voy a perforar, no voy a hacer un access fitting, no voy a colocar un cupón, una probeta, sino quiero medir mi velocidad de corrosión de una manera diferente. Entonces es el remanente de espesor por ultrasonido que puedo tener en una planta. Entonces estos sensores nuevos que están saliendo, estos sensores miden el espesor remanente de una manera permanente, ¿sí? O también lo puede hacer de una manera temporal. Yo digo que, como les decía al principio, si usted necesita, si usted tiene planes de monitoreo a mediano y largo plazo, estos sensores son una maravilla. Pero también se utilizan en algunas plantas que son, que son difíciles para ingresar un elemento intrusivo, como un cupón y una probeta. Una planta, por ejemplo, como alquilación con HF, como la que hay en Colombia, en la refinería de Cartagena. El HF es un producto que, además de ser muy corrosivo, es muy letal. Es muy letal y puede producir la muerte. Y puede producir envenenamiento de la sangre. Entonces ahí sí digo yo, bueno, puedo utilizar este tipo de sensores en ese tipo de plantas. Bueno, nosotros podemos encontrar sensores como este EcoPoint, el wireless. Ahorita no está aún, creo que en pocos meses ya se va a hacer el lanzamiento por parte de Cosasco. Pero estos sensores así wireless, estos sensores son muy buenos. Una batería que dura 5 años. Obviamente, si usted ha tomado lecturas en el día, pues es una batería que da confiabilidad, ¿sí? Ahora, si toma más datos, pues obviamente va a durar menos. Pero estos sensores son fácilmente removibles. Usted lo puede instalar temporalmente, lo puede instalar permanentemente. Y tienen una resolución de 1 mils. Imagínese usted, ¿sí? Si yo tengo 125 mils como corrosion allowance, que es más o menos el diseño estándar, más o menos, puede ser un 16avo, pero un octavo es lo que más o menos dice la norma para una corrosión permisible en una tubería o en un equipo. O sea, un octavo son 125 milésimas de pulgada. Y esto tiene una precisión, una resolución de 1 milésima de pulgada, pues le va a dar una precisión muy grande. Es un equipo. De estos equipos hay para tomar espesores ultrasónicos en tiempo real a bajas temperaturas, o sea, equipos que no sean tan calientes, y equipos de alta temperatura. Y son sensores que hacen lecturas compensando con la temperatura para los casos de alta temperatura. Bueno, yo quizás quería compartirles a ustedes estas experiencias. En noviembre vimos lo que era seleccionar un sitio adecuado para medir la velocidad de corrosión, vimos cupones, vimos probetas, vimos los estándares que se manejan con cupones, los estándares de probetas. En esta oportunidad complementamos el monitoreo interno de corrosión y colocamos el método no intrusivo en este caso, y espero que tengan en cuenta todas estas recomendaciones, todos estos consejos, para que no se reprocesen los datos en las plantas y para que los clientes estén más tranquilos, que cuando uno envía a una persona a campo, esa persona tenga la lectura de lo que está haciendo completa. Conozca bien el equipo con que va a medir, conozca bien los elementos que están allá colocados, los tipos de probetas, entienda los mecanismos de daño, le dé bastante valor agregado y entregue unos datos buenos y unos reportes buenos. Ese era mi objetivo en esta charla, ingeniero David. Entonces, pues, no sé si hay algunas preguntas. Ingeniero Henry, muchísimas gracias por la charla, por la participación, por el conocimiento que nos ha entregado en el día de hoy. Con esto resumimos el webinar. Tenemos unas preguntas que han realizado en el chat. Podemos abarcar algunas de ellas. Las demás serán compartidas junto con el material de estudio una vez finalice el webinar y se ha publicado y se ha enviado y compartido el material. La primera es, ¿cómo se realiza la comparativa de la velocidad de corrosión de la probeta con una especificación real de un ducto? ¿O dónde pueden consultar alguna referencia sobre el tema? Se habla de la comparación del material de la probeta con el material del ducto, ¿verdad? Eso dice David. La comparativa de la velocidad de corrosión que entrega la probeta con la especificación real del tubo, del ducto. Bueno,
Eh, ASTM sacó un estudio sobre la comparativa de medir, eso lo hizo en cupones, ¿no? Pero pues aplica probetas, al material de la probeta, de medir la velocidad de corrosión en un elemento y no es directamente en el tubo, porque toda la medición de las velocidades de corrosión son indirectas, se hacen sobre el elemento. Se escogieron materiales de acero al carbono que tuvieran un porcentaje de carbono muy similar a lo que es un material real en campo. Por ejemplo, en el caso de una tubería, una STM A106, grado B, una API 5L. También una lámina en acero de carbono a 515, grado 16 o grado 70, qué sé yo, grado 50, grado 60, grado 70, a 515, a 516. Y se encontró que no hay una desviación tan grande en el sensor que sea de acero al carbono, una IC 1010, una IC 1018, una IC 1020, con relación a la especificación del tubo en velocidades de corrosión. En ese estudio yo pude mirar, porque es que alguien me decía en una refinería, ¿por qué usted no me envía cupones de A234WPB? Porque es que tengo problema de corrosión en un codo y el codo es de ASTM A234WPB. ¿Usted por qué no me manda cupones? Yo se los mando, pero el cupón le vale $100. En vez de usted colocar, tomarse un cupón de IC1010 o de IC1018 o de IC1020. Yo le dije, ¿y por qué quiere exactamente? O sea, no es que yo quiero medir la velocidad exacta. Le dije, bueno, listo, le voy a decir a usted que se han hecho estudios en donde la velocidad de corrosión en una IC1010 es tan cercana al ASTM A234WP o a una 106 grado B que no paga, no, la diferencia no es, no es tan grande como para que yo tenga un cupón mucho más costoso, porque un cupón, el otro puede valer $5, mientras el que yo saqué de un codo de esos va a valer $100, porque toca maquinarlo, toca hacer, toca hacer o el alambrito para la probeta o el cilindro para la probeta. Entonces, en esos estudios que se hicieron a nivel de laboratorio, por ejemplo, en un caso de un fluido que corroía, daba 3.2 mpg. No sé si el ruido afecte bastante, el ruido de alguien que empezó por allá a perforar. Bueno, 3.2 mpg con una IC 1010 y daba 3.3 mpg con un A234WPB. Entonces, tiene una diferencia de punto 1. ¿Qué valor agregado le pone ese punto 1? Pues, pues no le pone un valor agregado tan alto como para yo comprar una probeta más costosa o un cupón más costoso. Entonces, yo creo que la similitud es muy grande y para eso se aceptaron estas normas a través de la NEIS de hacer estas mediciones con este tipo de material muy similar en contenidos de carbono y muy similar en acero al carbono, ¿no? No sé si le respondí bien la pregunta, si eso era lo que él quería entender. Perfecto. Si no, él nos lo aclarará en el chat. Ok. Tenemos varias personas que se encuentran. Escuchan el ruido de fondo, qué pena. Sí, un poco, pero tranquilo que se opaca con la voz suya. Entonces, hay varias preguntas de personas que quieren la capacitación en inglés. Esta capacitación es parte de la serie de capacitaciones que tenemos dirigida a Latinoamérica en los distintos idiomas. Y esta específicamente fue en español, pero tenemos la próxima que va a ser dictada de la zona de Trinidad y Tobago, que será en inglés. Entonces, para aquellas personas que están interesados, va a ser, todas son relacionadas con problemáticas de corrosión, pero la próxima sí va a ser en idioma inglés. También pregunta que si de repente los golpes o movimientos bruscos pueden afectar la lectura de datos de las probetas. Es una pregunta muy interesante. Sí, sí. Digamos que, mire, entendamos la corrosión como aquel mecanismo de daño que se forma en la película, en la superficie.
hay algunos elementos corrosivos que mojan el sensor, mojan la probeta, mojan el cupón y producen una capa de corrosión. Esa capa filtra digamos que filtra la entrada de más contaminante y el crecimiento no es lineal de esa capita, sino es más bien una curva. Entonces, si se cae la curva, queda más expuesto y la velocidad de corrosión puede ser eh, mayor porque se cae la capita. Entonces, entre menos la golpee es mucho mejor para evitar que estas costricas que se forman y que están dando valores de velocidad de corrosión normales, o sea, estándares, porque eso es lo que está sucediendo allá en la tubería. Lo que pasa es que el sensor es más, entre comillas, sensible. Si usted lo golpea, pues, si usted golpea el sitio donde está monitoreando, es probable que se caiga esa, entre comillas, esa protección y se produce una velocidad de corrosión mayor. Entonces sí puede afectar. Ok, muchas gracias. Y para complementar un poco esa respuesta, es importante la instalación de los sensores electrónicos como probetas, Microcore o ER. Es muy distinta de la de los cupones, a pesar de que atraviesen el mismo full necesitan utilizar las herramientas y equipos adecuados para ello, sobre todo en la región de Latinoamérica, donde hay veces donde no se utilizan todos los equipos para evitar contactos con las tuberías, puentes eléctricos y situaciones que puedan llevar a toma de datos erróneas. También existen unos accesorios que son los escudos para las probetas Ah, sí. y estos pueden llegarse a utilizar para proteger el electrodo de sólidos o de velocidades de flujo altas y elevadas. Mm, también me piden, Inge, ¿qué tipo de probeta nos podría recomendar utilizar en sistemas con altos contenidos de sulfuros? Bueno, si no está contaminado con productos de hidrocarburo y tiene alta humedad o se produce agua o se produce un ácido, las probetas LRP, las de polarización lineal, son las mejores. Ahora, si está contaminada, pues obviamente en sulfuros toca utilizar probetas AR. Mm, yo creo que las microcores darían una velocidad de respuesta más rápida en este tipo de situaciones, ¿no? Pues los sulfuros son muy corrosivos, demasiado. Ok, excelente, excelente. Ya terminó el tiempo del webinar, dimos un espacio adicional de preguntas. No vamos a poder responder más preguntas e inquietudes. Les agradezco, por favor, las puedan dejar plasmadas en el chat y se les enviará dentro del archivo de respuestas una vez se comparte el material de estudio del webinar. Agradecemos una vez más al ingeniero Henry Vizcano, representante exclusivo de COSASCO en Colombia y asesor técnico y comercial de COSASCO, quien nos dictó el webinar del día de hoy. Muchas gracias, ingeniero Henry, por su participación y por toda su colaboración. Tengo muchos mensajes de saludos y de agradecimiento y compartir material, así que pues luego le estaré compartiendo toda la información, ingeniero Henry. Muchas gracias, muy amable por su participación. No, a todos ustedes y pues bueno, después miramos a ver en qué otra cosa se puede colaborar, se puede contribuir. En la primera conferencia yo les respondí las preguntas y las envié y en esta también quedo con el compromiso de enviarles la respuesta del cuestionario y las respuestas de todas las preguntas que me hagan y de pronto complementar estas dos o tres preguntas que hicieron. A ustedes muy amables. Agradecemos la participación de todos los asistentes, en especial la puntualidad de la mayoría. Y agradecemos también que se puedan direccionar a nuestro perfil de LinkedIn para que puedan estar al tanto de los próximos webinars que vamos a realizar. Y el siguiente webinar será en inglés desde Trinidad y Tobago. Estaremos publicando la información la primera semana de abril en nuestro perfil de LinkedIn y seguiremos enviando las invitaciones a sus correos. La persona que no recibió la invitación o no ha recibido el material, por favor, dejen en la caja del chat nombre, correo, teléfono y país para que podamos incluirlo a la lista. Muchísimas gracias por la participación y de esta manera damos terminado el webinar del día de hoy. Les agradecemos a todos y los esperamos en el próximo
webinar que vamos